Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto que esté con nosotros a esta hora y que podamos compartir también en este día tan especial para la medicina en Venezuela. Felicidades, evidentemente, por lo que significa el Día del Médico en el país. Pero lo primero es preguntarle cómo evalúa el día de hoy el sistema de salud en Venezuela. Sí, desde la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y todas las sociedades científicas hacemos un balance que realmente lastimosamente es negativo. ¿Por qué? Porque en Venezuela, para comenzar, tenemos 6 sistemas de salud que están en un mismo país. Tenemos medicina que depende del Ministerio Popular de la Salud, hospitales que dependen del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, hospitales que dependen de gobernaciones, de alcaldías, y además tenemos otro sistema paralelo que es el sistema barrio adentro. Entonces, en un país con 26, 28 millones de habitantes, con 6 sistemas de salud funcionando, al final de cuentas ninguno funciona de manera adecuada, porque si no, no estaríamos en lo que declaró la Organización Mundial de la Salud, que Venezuela desde el año 2016 y 2015 estamos en una emergencia humanitaria compleja. Entonces, en resumen, la evaluación de cómo está el sistema de salud es muy mala, y todo eso repercute, por supuesto, en la salud del pueblo venezolano. Doctor, pues se puede decir que hoy en día el sistema de la salud en Venezuela vive el peor momento de los últimos 50 años, es decir, se puede, digamos, decir que está sumida en una situación realmente crítica la salud en Venezuela. Totalmente de acuerdo contigo, porque ¿qué pasaba en lo que más llaman los 40 años de la democracia o la Cuarta República, como la llama este gobierno? Nunca ha habido un sistema de salud perfecto, ni creo que haya un sistema de salud perfecto en ninguna parte del mundo. Hay muy buenos, hay unos mejores que otros. Lo que pasa es que en Venezuela, cuando teníamos un problema en algún momento, se hacía la denuncia, se hacía la protesta y el problema se resolvía. Hoy día en Venezuela lo que se va es acumulando los problemas, y ya tenemos un largo rosario de problemas sin buscar respuesta efectiva. Hay algunas respuestas muy débiles en algunos hospitales, que algunos trabajan como burbuja, pero la idea es que usted tenga un hospital, que todo el hospital y todos los hospitales funcionen adecuadamente y no como burbuja, porque si a usted le toca por cuestiones de la vida llegar a un hospital donde esa burbuja no está funcionando, usted va a pasar mucho trabajo y va a ser afectada la evolución de su enfermedad. Santiago. Bueno, mientras conectamos... Sí, ahí te escuchamos, Santiago. Te escuchamos, Santi. Ok, estos grandes hospitales en Venezuela, estos grandes hospitales, ¿cómo están a nivel de insumos médicos, a nivel de medicinas? ¿Cómo se encuentra? Si una persona llega hoy a un hospital, ahorita a 1:20 de la tarde acá en Caracas, llega al clínico universitario, allí dentro de la UCB, con alguna dolencia, no sé, una apendicitis, por ejemplo, porque hay algo, ¿cómo lo atiende? O sea, si es atendido, si logran curarlo. Sí. Realmente lo atendemos porque los médicos venezolanos y todo el personal de salud está evidentemente a los pacientes con las limitaciones propias del caso. Si llega un paciente ahorita en cualquiera, independientemente que sea hospital universitario o no, usted llega y entonces tiene que tener, primero más o menos se sacó la cuenta como $80 para comprar los insumos básicos, que son la lencería, algunos antibióticos, inclusive a veces tiene que comprar los anestésicos. Tener la suerte de que en ese hospital que usted le toque llegar tengan los quirófanos funcionando, que de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales hay más o menos un déficit del 50% de los quirófanos. Consiguió el quirófano, hay que ver si tenemos el personal que atiende al paciente que va a operarse, que el circulante, el anestesiólogo, el cirujano. Esa es la otra parte. Y una vez que usted consigue todo eso, entonces viene la parte de recuperación. Tiene que ir a un servicio de hospitalización donde usted tiene que comprar más o menos en Venezuela. Usted se enferma ahorita en cualquier hospital y le toca poner el 70% de su bolsillo de los gastos que usted está incurriendo por su enfermedad. Entonces eso no es medicina gratuita. Y si seguimos esperando, el 75% de los hospitales tiene servicios de comida, no de dieta. Un paciente posoperado que a lo mejor no puede comer por las primeras horas, tiene que tener una dieta específica de acuerdo a la patología. En el mejor de los casos le dan comida, pero no le dan dieta específica. Entonces, esas son las condiciones reales que tenemos en los hospitales venezolanos. Y mientras usted más se aleje de la ciudad capital del estado, de la provincia, como la quieran llamar, pues las vicisitudes son mucho mayores. Y eso lo sabemos no porque hay información oficial, sino que lo hacemos a través de la
encuesta nacional de Médicos Unidos por Venezuela, que tenemos monitoreado más o menos 40 hospitales principales de tercero y cuarto nivel de los que tenemos en Venezuela. Sí, doctor. Pero usted me quiere decir que entonces un hospital no es un sistema público de salud. O sea, que la persona tiene que llevar prácticamente todo. Eso es prácticamente medicina paga, porque usted tiene que poner, y esas son cifras que las saca la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela, repito, usted se enferma y va a un hospital público y tiene que pagar el 70% de los gastos que incurre por su enfermedad del bolsillo de la familia. Es realmente muy grave, porque no todo el mundo tiene, con unos sueldos, que el máximo sueldo que usted puede ganar en administración pública, que llegaría a 100 a 120 dólares, y una canasta básica que está en el orden de los 500 dólares para una familia de 4 personas, es prácticamente imposible que una persona pueda costear lo que significa la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer esas páginas de GoFundMe, que no todo el mundo colabora porque también hay mucha estafa. Tienen que empezar a pedir donaciones, vender carros. Entonces, es muy duro para la persona que está enferma y, por supuesto, para el grupo familiar, que tiene que buscar los insumos y el dinero para poder atender a su paciente. Ya usted, doctor, nos hace una radiografía muy importante, no solo que tenga que pagar el 70% de los insumos y que fuera de eso tenga que estar en un centro médico que sí esté dentro de las condiciones o del sistema digamos, de salud, pero hablemos ahora del personal médico. Se supone ya implica un desgaste estas situaciones, estas falencias que hay en el sistema, pero ¿está el suficiente personal médico disponible para la red hospitalaria, para la cantidad, digamos, o la demanda que se tiene hoy en temas de requerimientos de salud de cualquier tipo? No, evidentemente no. Con la gran migración que ha habido de médicos y de todo el personal de salud, de acuerdo a la Federación Médica Venezolana, han emigrado más del 40% de los médicos venezolanos. Eso significa más o menos unos 26,000 médicos que se han ido del sistema de salud por diferentes motivos, por la misma salud, por inseguridad, por bajo sueldo, y a veces inclusive por resguardar y por mantener un órgano que recibieron en trasplante. Aquí básicamente se hace córnea y riñón, y hay pacientes, inclusive del personal de salud, que no tienen cómo mantener los medicamentos para evitar el rechazo. Ese es un motivo de migración, y por supuesto eso significa una merma en la cantidad de médicos y de personal de salud que atienden en los hospitales. En un servicio donde podía haber 4 o 5 médicos, que queden 2, por supuesto no pueden atender el volumen de pacientes, y eso va sumando a la larga fila y la gran deuda social que se tiene, no por culpa de los médicos, sino por el sistema, que no permite que los médicos se queden en nuestros hospitales. Los muchachos que se gradúan de médico en este país, más o menos un 20-30%, ni siquiera reciben el título, se van a hacer vida en otros países y sus familiares reciben los títulos. Es muy triste que formemos nuestros pacientes, pero como le digo yo a un estudiante, quédate en el país, en un hospital que ya viene de experiencia porque se formó allí con todas las deficiencias. Entonces terminan huyendo del país, entre comillas, pero cada quien tiene un motivo y se le respeta, y afortunadamente son muy divididos, sobre todo los especialistas, los anestesiólogos y los pediatras en países vecinos, que los reciben primero porque saben que son personal de calidad, y segundo, que no invirtieron ni $1 en esa educación y tienen personal de primera línea en esos hospitales. En casi todo el mundo tenemos médicos venezolanos. Doctor, en medio de ese análisis que ustedes hacen y digamos ese primer verificación de la situación en Venezuela, y con todos los números que hoy tienen, con todo lo que hoy manejan, ¿qué es lo más grave que tiene hoy la salud? Digamos, ¿cuál es el problema más grave que tiene hoy la salud en Venezuela que en principio ustedes tratarían de solucionar, pero no tienen herramientas a la mano como para hacerlo? ¿Cuál es el problema más grave de todo lo que hoy presenta la salud en Venezuela? Wow, es una pregunta bien difícil, porque cuando usted le pregunta al médico, yo te puedo hacer una lista, pero cuando usted le pregunta a la familia cuál es el problema más grave, el de su paciente. Entonces, para los pacientes diabéticos, el programa de diabetes que no funciona adecuadamente. Para los pacientes hipertensos, los programas programas de dotación de medicamentos de hipertensión. Cada familia tiene una realidad, pero si me pregunto, yo como médico te diría la parte de prevención es lo que más falla en Venezuela. Los programas de TBC, HIV, tuberculosis, que es la TBC, los programas para protección de la mujer embarazada, para adolescentes, están prácticamente inoperantes. Y lo más grave, que la parte que se encargaba de prevención a nivel de salud poblacional, que son las campañas de vacunación, eso desapareció del Ministerio Popular de la Salud. Y como pediatra, por supuesto, nos angustia mucho la falta de vacunas
Se dice que para hablar de una buena cobertura vacunal debería ser el 95% de la población susceptible de recibir vacuna que la reciban. Aquí en Venezuela, cuando hacemos un paneo, apenas llegamos a 49, 50%. Quiere decir que estamos dejando la mitad o más de la mitad de los niños menores de 5 años sin vacuna, y eso es terrible porque los estamos exponiendo a enfermedades como sarampión, que teníamos 10 años y reapareció en el año 2016, difteria, que tuvimos 24 años sin difteria y reapareció la difteria, la polio está en zona de alto riesgo de acuerdo a la OMS, que Venezuela pudiera reintroducirse la poliomielitis. Ahorita tenemos sarampión en las Américas, Canadá y Estados Unidos, que evidentemente con la movilidad que hay, con unas bajas coberturas vacunales, puede volver a aparecer el sarampión. Entonces eso nos preocupa muchísimo, la parte de prevención. Doctor, en los últimos años en la encuesta de hospitales ha aparecido un factor que no es inherente al tema médico, que son los servicios públicos, agua y luz. ¿Cómo están los hospitales venezolanos en ese aspecto? Agua y luz, que no es algo que tenga que ver con el personal médico, con el hospital, con el paciente, ¿no? Exacto. Pero los hospitales no escapan en sí del problema que tenemos en servicios de salud, telefonía, internet, agua y luz, básicamente. Entonces hay hospitales donde no hay plantas eléctricas, entonces si se va la luz, ese día no hay consulta, no hay quirófano, si se va el agua, que a veces es simultáneo, entonces hemos tenido que recurrir a organismos internacionales como UNICEF y algunas ONG que están haciendo pozos en algunos hospitales donde se puede para por lo menos surtir agua, pero eso no es la mayoría de los hospitales. Las plantas eléctricas o están no funcionando o funcionan intermitentes. En algunos hospitales se están cambiando las plantas, pero entonces vuelve el problema. En el hospital de niños tenemos planta nueva, pero el paciente que va a nivel pediátrico en el José Gregorio Hernández, en Catia, en una zona populosa de Caracas, no tiene planta. Entonces es como por parche, y no nos interesa una salud por parche, unos hospitales por parche, sino que todos los hospitales deben trabajar. Ojo, y esto no es culpa del bloqueo, que puede haber influido, y esto no es culpa de la pandemia, porque tenemos más de 10 años, la OMS diciendo, la Academia Nacional de Medicina, que estamos en una emergencia monetaria compleja, que nos atacó de paso en minusvalía la pandemia y el bloqueo, es verdad, pero es que tuvimos que venir de un país que no tenía por qué tener estos grandes déficits en materia de salud poblacional. Usted menciona una frase, digamos que es clave, doctor, en este caso, y es que no necesitan un sistema que esté funcionando por parches, porque no estamos hablando de una empresa que se puede, digamos, reponer, o estamos hablando de la salud y en especial de los niños, que son las nuevas generaciones. Hablaba usted de esas ayudas internacionales. Además de UNICEF, ¿qué más apoyo están recibiendo en la medida de lo posible para empezar a solucionar esas falencias? ¿O cuál cree usted que debería concentrarse entonces esa ayuda internacional como para empezar a solucionar? Sí. Hablando también, digamos, el símil, el parche más grande que se tiene hoy, ¿cuál es el principal que se debería solucionar aprovechando esa ayuda internacional? Claro, básicamente los programas de salud poblacional, lo que es diabetes, HIV, tuberculosis, malaria, esos son donde tenemos que atacar porque tenemos una alta incidencia de esas enfermedades. No solamente hacer diagnóstico, porque tampoco tenemos los equipos necesarios o los kits para hacer los diagnósticos a nivel general, pero por lo menos que hubiera en los grandes hospitales de las ciudades que la gente pueda concurrir. Pero Venezuela tiene zonas, como todos los países, inaccesibles, los caños del río Orinoco, la selva amazónica, que también son venezolanos y necesitan ese apoyo. Es prácticamente imposible que esa gente se desplace a los hospitales cabecera de distrito. Entonces tiene que haber la forma de que el Ministerio Popular de la Salud, el Seguro Social, todos los que manejen salud lleguen a esos lugares. Y además de la UNICEF recibimos ayuda de la OPS, OMS, recibimos ayuda de la Cruz Roja venezolana. Pero yo siempre digo algo, usted no puede poner como gobernante la salud en donaciones, porque yo dono lo que a mí me sobra para el vecino. Yo no dejo de comer, primero come mi familia y yo comparto con el vecino. Así hacen los países, cada país tiene una realidad, entonces nos donan cosas, pero usted no puede vivir de donación en donación. Usted tiene que tener como Estado venezolano los programas todos funcionando de manera transversal, de calidad, en cantidad y por supuesto de manera universal. Entonces eso es lo que pasa. Doctor, usted que está en Venezuela, y le pregunto esto más como ciudadano que como médico, ¿puede el venezolano hoy día pagar un seguro privado para intentar esquivar estas carencias del servicio público?
En lo absoluto, de acuerdo a la Cámara Venezolana de Aseguradora, solamente entre un 5 a un 8% máximo de los 28 millones de venezolanos podemos tener un seguro o tienen un seguro en dólares, porque tampoco puedes hacer seguro en bolívares porque la Cámara Aseguradora está controlada por el gobierno y lo que te alcanzan es para los chicles y la Coca-Cola que te vas a tomar mientras esperas a tu familiar. Entonces, ese 5 a 8% que puede equivaler a 4 o 6 millones de venezolanos, que es la población completa de Costa Rica, son aquellos que tienen acceso, y el resto, los 22 millones, nos morimos de mengua, porque lastimosamente los hospitales en Venezuela se han convertido con esta crisis humanitaria, emergencia humanitaria compleja, en depósito de seres humanos. Hay menos del 50% de las camas disponibles en Venezuela, y en Venezuela crece la población más o menos 500.000 niños al año, que se van sumando a niños, a lactantes, adolescentes. Tenemos 50% de déficit de los quirófanos. Las terapias intensivas están en terapia intensiva porque tampoco tenemos como un 60% de déficit de terapia, y así vamos sumando toda la problemática que es calamitosa, puertas adentro en Venezuela, mientras que el gobierno nacional se jacta de decir que aquí todo está perfecto, pero los que vivimos aquí y sí tenemos que trabajar y acudir como pacientes a los hospitales venezolanos, tenemos otra realidad, que es otra historia, que no es un cuento de hadas de Disneylandia. Doctor, en medio de todo este panorama que nos presenta y que nos cuenta y al que le agradecemos muchísimo desde la ciudad de Caracas hoy, en medio también de la celebración del Día del Médico, ¿hay alguna razón para sentirse optimista con respecto a la salud en Venezuela o no? Bueno, la esperanza es la última que se pierde, y nuestro trabajo es siempre, formados en las universidades tradicionales, atender al paciente. En caso que usted no lo pueda curar, acompañarlo, y en caso extremo, pues acompañarlo a un buen morir. Esa es la función del médico, y siempre tenemos la esperanza de que por lo menos cambie la política en salud en Venezuela. En Venezuela se invierte más o menos 0,8 a 1,2%, 1,2% del Producto Interno Bruto del país en salud. La OMS habla que para tener un buen sistema de salud, sin ser excelente, debe invertir al menos el 6%. Y aquí, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial y de la OMS OPS, apenas invertimos entre 0,8 a 1,2%. Así nunca vamos a tener, ojo, y este es un país petrolero. Cuando se piden donaciones para Venezuela a través de los organismos internacionales como UNICEF, por ejemplo, Cruz Roja, cuando revisan el Producto Interno Bruto, nosotros no calificamos para ayuda, porque tenemos un Producto Interno Bruto bastante bueno, clase media o alta, pero eso es mentira que se refleja en la población venezolana. Entonces, los donantes para Venezuela están disminuyendo porque dicen, oye, porque Venezuela tiene ese Producto Interno Bruto por petróleo, por poco que se esté produciendo, yo prefiero ayudar a Haití, que es el país más pobre de la región, porque realmente no tienen un Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos una concatenación de eventos que hacen que la salud en Venezuela ni desde adentro se pueda solucionar, y con la ayuda externa son cosas puntuales. Usted no puede vivir permanentemente pidiendo limosna a los países vecinos ni a los organismos internacionales. Doctor, sé que no son días fáciles, de todas maneras, felicidades en el Día del Médico en Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos este testimonio que realmente valoramos muchísimo acá en Venezuela al Día. Que mejoren las cosas, y tiene siempre las puertas abiertas en nuestro programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un testimonio realmente importantísimo el que teníamos